Volvió a hablar en castellano la señora. Excelente. Ok. Está levantando el eclipse, me está costando un poquito. Ahí estamos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, antes de ver el ejercicio que habíamos planteado, es ver desde un main, ¿sí? Cómo usar un array list de string. ¿Sí? Nosotros podemos tener un array list de cualquier elemento, ¿sí? Pero el elemento tiene que ser una clase, ¿tá? El string, no sé si vieron, que no es un tipo de datos común, ¿ok? El string es un tipo de dato de clase, porque si ustedes ven, cuando usan un string, aparte de tener el dato en sí, la información, el texto, tienen métodos, ¿sí? El punto equals, por ejemplo, es un método, ¿tá? O sea, el string es una clase. Entonces, les voy a mostrar de qué manera podemos usar un array list para que vean cómo funciona y qué métodos tiene un array list, ¿tá? Y después, en base a eso, sí arrancamos con el ejercicio que estábamos viendo. Yo sigo esperando que cargue el eclipse para eso. Ahí está, ahí cargo el eclipse, perfecto. Entonces lo que voy a hacer rápidamente, antes de seguir con el anterior ejercicio, es esto. Voy a crear acá lo que es TP4, voy a crear un main, ¿sí? un programa que tiene main. Okay. Sí, rápidamente es relativo, pero cuando arranca la PC, por favor. Pasa que se apagó y se reinició y tardó mucho. Iniciarse, new class, bueno, la verdad. Ejemplo, le voy a poner ejemplo, le voy a poner el main. Lo que les voy a mostrar es cómo funciona un array list, ¿tá? Lo que vamos a, si creamos un array list, nosotros array list, ¿ven? Si ponemos array, elegimos array list, y acá importa java.util.arraylist, porque no es algo que exista en Java el array list. Así definimos un array list, le decimos que es un array list de un tipo, ¿tá? Que puede ser una clase, en este caso un string, ¿ok? String. Acá le ponemos el nombre, por ejemplo, lista, y para inicializar un array list ponemos igual new array list, y no hace falta poner acá no hace falta poner el tipo, en algunos casos, acá viene con el tipo. Y el constructor es este, no hay un constructor específico para el array list. Lo vamos a mandar con el constructor vacío. ¿Ok? Entonces, un array list, en este caso, nuestro main tiene una lista que permite almacenar ¿qué cosa? Tipos de string. Strings, ¿sí? Y para grabar información en la lista, nosotros tenemos que hacer lista.add, y acá le tenemos que mandar entre los paréntesis algo de qué tipo. De tipo string. Por ejemplo, palabra 1. ¿Sí? Si no, también podemos tener un string texto. Y podemos hacer igual, por ejemplo,
¿sí? Siempre que nosotros pasemos al método add de la lista un elemento del tipo que corresponde, va a funcionar. En este caso va a fallar porque el 2 no es un string, ¿ok? ¿Está? Y así como acá lo hacemos un string, esto también puede funcionar con objetos, ¿está? Lo importante es que esté definido. Y esto en los array list lo podemos tener como atributos de en clases, ¿sí? Entonces, para que vean los métodos básicos que vamos a usar nosotros. Add permite agregar elementos a la lista, ¿sí? Permite. Igual en el aula está, hay un apuntecito de array list. Agregar elementos a la lista. ¿Ok? Hacemos lista.size. Lo que hace esto es, nos dice, espera, siso, el método lista, el punto size de una array list, nos dice el tamaño que tiene la lista, y es dinámico este. ¿Cuál va a ser el size de esta lista que acabo de hacer? 1. Ok, ¿alguien dice 1? ¿Alguien dice otra cosa? 2. Y bueno, 2. El tamaño es 2, 2. ¿sí? El tema es el siguiente, fíjense, ya vamos a ver el otro método, los otros métodos que quedan. 2. Ese es el tamaño de la lista. Ahora, si queremos ver los elementos por ubicación, porque esto lo voy ubicando en lugares de la lista, ¿sí? Empiezan por 0 y 1. 0 y 1, exactamente. Si queremos ver qué hay en el primer elemento de la lista, ¿ok? Vamos a muestra tamaño de la lista. Si queremos mostrar qué hay en el primer elemento de la lista, vamos a tener que referenciar al método get. Y entre paréntesis, el índice donde se encuentra, donde queremos ver la información. ¿Está? Entonces, de acá hacemos un siso. No sé si están notando, estoy poniendo siso con i latina, porque todavía no me acostumbré. Y acá el índice, por ejemplo, es 0, ¿sí? ¿Qué es el 0? Me dice, de la lista, dame el elemento que está en la posición 0, que es el primer elemento de la lista. ¿Está? ¿Ven? O sea, si se fijan acá, el primer elemento que agregué en la lista es palabra 1. ¿Está? Si yo hago get el elemento de la posición 2, yo no tengo posición 2. Yo tengo posición 0, posición 1, pero posición 2 no hay nada, entonces esto va a explotar, porque te fuiste, nos fuimos del índice, ¿ok? Entonces nunca nos podemos ir más allá. Voy a poner este va. El límite de una lista es el size menos 1. ¿Se entiende esto? O sea, el lugar máximo que tenemos para acceder a la lista es el size de la lista menos 1. Si vemos una lista que tiene 10 elementos, bueno, los elementos van a estar del 0 al 9 posicionados. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, esto va a dar error. Explota. Porque nos vamos del índice, ¿sí? Nos vamos, no existe ese índice. Esto es un manejo internamente dinámico de la memoria, entonces te querés ir a una posición que no la encuentras. Bien. Vamos a agregar otro elemento más. Otra palabra. Esto lo agrega en la posición 2, o sea, es el tercer elemento de la lista. Si vemos el size, pasa esto.
3. ¿Está? Ok. Después, hay, por ejemplo, podemos hacer el remove de un elemento. Lo podemos hacer de varias maneras. Y lo vamos a ver más cuando veamos objetos. El remove es sacar un elemento de la lista. Y puede ser un lista.remove por índice, ¿sí? Por ejemplo, la posición 1. Entonces va a eliminar el elemento que está en la posición 1 de la lista y va a reordenar la lista, ¿sí? El elemento de la posición y reorganiza la. Este método remove devuelve la información que queremos sacar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo capturar el elemento que remuevo. Si yo hago un remove por índice, yo puedo capturar el elemento en otro string. No sé, texto recuperado para. Yo puedo hacer que cuando yo elimino un elemento de la lista, si yo hago texto recuperado. Epa. Lo que hacemos es sacar de la lista el elemento, lo sacamos de la lista, pero este remove lo devuelve. Entonces yo puedo hacer un CISO, fíjense, yo un CISO de este elemento que es el que saqué de la lista. Esos son tips que les voy dando para después armar las cosas que nos van a pasar cuando hagamos las listas. ¿tá? Que quizás tenemos que sacar algo de un lado, pero tenemos que mostrar la información que sacamos. Fíjense, yo saco el elemento 1, y si yo hago un get del elemento 1, vamos a hacer esto, vamos a hacer después que le agrego add, yo voy a hacer un CISO de todos los elementos. Después esto lo vamos a dejar planteado para verlo la clase que viene, cómo vamos a recorrer la lista. Vamos a hacer esto. Agregué un elemento en la lista, ¿sí? Agregué 3 elementos. Palabra 1, texto y otra palabra. Los muestro, los obtengo y los muestro acá. Veo el size de la lista, saco uno, el de la posición 1, y después me fijo qué hay en la posición 1. Y fíjense. Tenía palabra 1, el elemento. Perdón, algo me falló acá. Remove 1. Ok, perfecto. Fíjense. Este es el elemento 0. Este es el elemento 0. Este es el 1, este es el 2. ¿Sí? Es esto. Elimino lo elimino acá. Lo que elimino me lo pasa a esta variable, que es esta, texto recuperado. Muestro lo que estaba en la posición 1, pero si ahora hago el get de la posición 1, me muestra que estaba en la posición 2 antes. ¿Sí? El remove no solo funciona por posición, hay otras maneras de hacer el remove. El que funciona por posición les devuelve el objeto que sacaron, ¿sí? El que funciona, si vos tirás el objeto y haces el remove del objeto, te devuelve true o false, si lo pudo sacar o no. Eso lo vamos a ver clase que viene. Estos son los métodos más comunes que vamos a usar: el get, el size, el add, el remove. Y vamos a usar voy a agregar 2 maneras de buscar, de recorrer. Igual es el for each, lo vamos a
la clase que viene. Vamos a avanzar un poquito con la agenda, porque fíjense que al tener un índice nosotros podríamos recorrer por índice, con un while, ¿sí? Podemos recorrer con una función que se llama for each, que analiza cada elemento de la lista y lo va recuperando y lo podemos manipular. Este lo vemos el miércoles, el for each. Entonces vamos a volver ahora a hacer el de persona, que se murió, falleció la persona con este corte. ¿Pueden pasar nuevamente, por favor, si son tan amables? Ahí te mando. Gracias. Class. Persona. Listo. Gracias, gracias. Acá teníamos, acá bueno, se copió todo. Vamos a sacar. Ok. Acá tenemos lo que habíamos visto en el TP1, que era la persona que habíamos trabajado en la práctica 1, ¿sí? Que no había, ¿cómo se llama? Que hay que hacer algunas cosas sencillas, pero es la clase persona, tiene un nombre, un apellido, una dirección. Vamos a agregarle DNI, como dice el enunciado. Ahora les muestro acá está el enunciado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una agenda, ¿sí? Una agenda son dos objetos. Un contenedor, un objeto que va a contener a otro objeto. ¿Cuál va a ser el objeto que va a contener? Una agenda, una persona va a contener una agenda o una agenda va a contener muchas personas. Agenda personas. Agenda personas. Entonces definimos primero el contenedor. Primero, siempre yo trabajo con la clase más chica, la que es la contenida, que ya habíamos visto que funciona. Nos piden que agreguemos el DNI. No sé si nos pidieron integer o... No, es lo mismo. Vamos a usar vamos a hacer string, el DNI. Vamos a crear los setters y los getters del DNI para poder hacer el... Qué loco, que me acuerdo de todo. Getters y setters, los generamos, ¿sí? Entonces acá hacemos set DNI en el constructor. Perfecto. Vamos a... Sí. ¿Qué es DNI de solo lectura? Que aclaraba el ejercicio. ¿Lo puedo poner o significa algo? Solo lectura. ¿Cuál decía solo lectura? Ah, ¿qué privado? En realidad es solo lectura. Sí, no está bien expresado que sea solo lectura. Privado quiso decir, pero está mal expresado. ¿Sí? Okay. En realidad solo lectura cuando piden solo lectura, es que el setter sea privado, ¿sí? ¿Ok? Y que el getter sea público. Perfecto. ¿Está? Porque ahí es solo lectura. ¿Está? Vamos a crear un constructor con todos los datos, porque cuando nosotros trabajemos con ArrayList y tengamos que hacer una lista de objetos, vamos a necesitar el constructor completo, o sea, el constructor que nos sirva para definir lo más posible un objeto, ¿sí? Entonces, acá en la persona vamos a crear el constructor completo para todos los atributos, y vamos a reemplazar esto por los setters. DNI. Entonces tenemos un constructor que nos va a servir para crear la persona y ahora van a ver. Ahora, tenemos ya el
el objeto persona, ¿ok? Ya tenemos la clase persona. Le agregamos el DNI y yo le agregué el constructor persona, que yo no sé si acá decía que había que agregarlo, pero además el constructor va a ver todos los atributos. Listo, ya tenemos esto. Definí la clase agenda. La clase agenda la vamos a definir en otra. Acá, lo vamos a poner acá. New class. Agenda. Que va a ser la clase mediante la cual nosotros vamos a trabajar desde el main. Nosotros vamos a interactuar con la agenda, ¿sí? Que es es la que conoce a las personas. Y la agenda, como atributo, va a tener un private array. Ven que ahora que arrancó la máquina anda como quiere, ¿eh? Array list de persona, ¿ok? Y no le vamos a hacer ningún, le vamos a hacer personas, ¿sí? O vamos a ponerle contactos, porque una agenda tiene contactos, más que nada, ¿sí? Y no le vamos a hacer ningún new, ¿ok? ¿Está? Primer tip, no le hacemos ningún new. A la agenda la inicializamos cuando inicializamos a la lista de personas la vamos a inicializar cuando inicialicemos la agenda. Para eso tenemos que hacer un public. El constructor de la agenda, vacío, pero lo único que vamos a hacer en este constructor es decirle que contactos igual new array list de personas. O sea, estamos haciendo el new de contactos en el constructor, lo estamos llamando desde el constructor de la agenda, ¿sí? O sea, una vez que creamos la agenda, cuando la estamos creando, ahí creamos la lista adentro, ¿sí? Voy a ¿Qué hacer... diferencia tiene eso, profe? ¿Cómo? ¿Qué diferencia tiene? No es una buena práctica inicializar los array lists acá, ¿sí? Es una mala práctica y aparte, en algún caso, puede llegar a venir con algún dato el array list. No suele suceder, ¿sí? Pero si en algún momento hay que pasarle algún parámetro y el array list tiene un constructor, entonces lo tenemos que manejar de otra manera. Entonces, conviene el atributo, como es una lista, tenerlo sin inicializar y cuando creamos el elemento contenedor, inicializamos la lista. ¿Sí? Es nada más inicializarla. Fíjense que si yo, lo único que va a tener vamos a generar el toString de la agenda, y va a tener contactos, y vamos inmediatamente, fíjense cómo quedó esto, sin setter ni nada, porque esto estamos haciendo el new. Acá no se hace setter de la lista. En algún caso puede venir un getter de la lista, pero por ahora no vamos a trabajar con ningún setter menos de una lista, ¿sí? Primer tip, la lista no usa setter. Lo único que hacemos con la lista es hacer un new. ¿Está? Bien. Ahora voy a crear un test new package ort.php.tp4.ejercicio. Ojo, será que lo tenés como edu, no lo tenés como ort. Por las dudas, en el package. Ah, perfecto. Sí, no sé por qué lo tenía como edu, pero bueno, voy a poner edu. Bueno, todavía estoy sintonizándome todavía. Y acá voy a crear la clase test que va a usar un main y mi clase test
va a ver a la agenda. Igual, new. ¿Sí? Lo único que hacemos es crear la agenda. ¿Está? Pero un segundo. Le digo a mi hijo, hola, bueno, estoy en clase, después te llamo. La vida misma. Y fíjense, si un CISO de agenda, lo que va a pasar es que van a ver qué loco que van a tener una agenda y su atributo contactos, ven que es una lista. ¿Sí? Y si yo creo ahora, acá, acá si quieren, new, other, object ID, el diagrama de clases, le pongo agenda, y yo traigo persona y agenda, y lo arrastro acá, lo que me dice esto es que hay una relación, ¿sí? Como atributo, ¿sí? O sea, la agenda tiene como atributo una lista de contactos que puede tener 0 o muchos contactos, ¿ok? Entonces, yo acá voy a tener los métodos con los cuales voy a interactuar contra la lista esta, ¿sí? Y si yo tengo que modificar alguna información, lo hago a través de la agenda. Entonces, primer método que vamos a hacer, el diagramita, a ver esto, constructor, ok. Buscar persona, agregar persona. Bueno, primero vamos a ver qué sería agregar persona, ¿sí? Esto es como habíamos visto en una de las clases de la cafetera, que el objeto lo íbamos creando, o sea, dentro de la clase contenedora. ¿Y esto qué significa? Si yo quiero agregar persona tiene que ser un método de quien conoce a la persona. ¿Quién conoce a la lista de personas? La agenda. Entonces yo acá adentro, yo después voy a hacer el método de buscar, ¿sí? Pero en la agenda yo voy a tener que agregar una persona, public, vamos a ponerle, dice algo qué tipo es, boolean, agregar persona. Y este método va a tener que recibir toda la información que yo necesite para no solo agregar una persona, sino para crear una persona, ¿sí? O sea, yo voy a recibir la información que necesito para crear una persona y agregársela a la lista. Entonces tengo que crear persona, agregar persona. Y mi método, que yo trabajo en la agenda, me tiene que venir con la información suficiente para yo poder crear la persona, porque si no, no se lo puedo pedir de otro lado, ¿sí? O sea, yo tengo que usar la información que yo tengo en el constructor de la persona, por eso lo hicimos, y yo se lo voy a tener que mandar desde el main, ¿sí? A través de este método, agregar persona, lo voy a poder ver desde el main, entonces yo le voy a mandar nombre, apellido, dirección y el DNI, y con esto, con esta información, yo debería, esperen que como es booleano, ok, igual true, después esto lo vamos a modificar, return, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo creo una persona yo? ¿Sí? Yo puedo hacer persona, acá adentro, crear un objeto persona. Persona es un objeto que lo voy a usar nada más en este método.
igual new persona, o sea, creo una persona, creo un objeto persona, crear objeto persona, ¿sí? ¿Esto qué hace? Recibe una información, nombre, apellido, y acá, como esta agenda tiene visibilidad con la clase de personas, puede ver a la clase de persona y puede crear una persona. ¿Está? Hasta acá yo creo un objeto persona. Entonces yo lo que hago con esto es contactos.add y acá le mando persona. ¿Qué hago? Recibo los parámetros. Creo la persona, un objeto persona, ¿sí? Usando el constructor de la clase persona, creo una persona. A mi lista de contactos le agrego esta persona. O sea, la que yo creé. ¿Sí? Esa es una de las maneras de hacerlo, que quizás es un paso más de otra manera que se puede hacer. ¿Sí? Vamos a agregar personas. Esta es la versión 1. Versión 1. Vamos a ponerle B1. Sí, y esta es la otra, es agregar personas, y vamos a ponerle OK, porque esta versión lo que nos permite es esto. Nosotros podemos agregar a una lista contactos.add y acá adentro hacer el new del objeto. ¿Ven? Esto sacarlo. Porque cuando nosotros hacemos un new así, al estar esperando un objeto persona, nos deja hacer el new acá adentro. ¿Sí? Y esto nos evita tener que hacer este paso, tener un objeto persona, crearlo y pasarlo por parámetros. Pueden usar las dos maneras para crear un objeto. Esto lo que hace es agregar un elemento a la lista, en definitiva. Las dos cosas hacen lo mismo, ¿sí? Uno hace un paso intermedio, que es agarrar un objeto auxiliar, crea una persona ahí, tengo un objeto persona y se lo doy a la lista, ¿sí? En este caso lo hace más, digamos, en una sola línea. Porque el new es, cuando hacemos un new ya estamos diciéndole, este objeto está en tal posición de memoria, y a la lista decirle, en esta posición de memoria tenés un objeto persona. No se llamaría de ninguna manera, y acá tampoco, porque cuando terminamos, lo bueno es que cuando nosotros salimos de este método, este objeto persona desaparece, pero en la lista, como la lista es un atributo, queda asociado a ese objeto. Entonces, no nos importa cómo se llame, solamente lo que le decimos es que mi lista le creamos un objeto. Entonces, cada vez que nosotros, fíjense cómo funciona. Cada vez que nosotros creamos un objeto, lo agrega a la lista, porque el método add hace eso. Bueno, espera, Nicolás, la idea es esta. Primero vamos a hacer el add, y ahora vamos a ver qué problemas se nos plantean, ¿sí? Y por hoy cortamos con esto y después lo seguimos el miércoles. Vamos a ver el test. Yo ahora, desde mi... vamos a poner agregar persona y agregar persona OK. Desde mi test, yo, como tengo visibilidad con la agenda, yo puedo hacer agenda, punto, agregar persona. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer el miércoles también es cómo crear un método en esta clase para poder usar, llamar a los métodos de la agenda. Así que son cosas que se plantearon en el TP3 que quizás no quedaron claras. Juan Pérez. Dirección. Paraguay. Dodo. DNI. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Vamos a usar.
¿sí? Entonces, vamos a hacer acá un CISO de agenda. Entonces, lo que va a pasar ahora es esto. Nosotros, a través de un método, vamos a agregar persona y agregar persona OK para que vean que las dos cosas hacen lo mismo. Cuando usé agregar persona, lo que hizo fue crearme un objeto persona, o sea, este método, agregar persona, de agenda, con los parámetros que recibió, creó un objeto persona y se lo dio a su lista de contactos. ¿Sí? Y después, cuando hice agregar persona OK, que agregó a Nacho Fernández, al gran jugador, usó este método que es lo mismo, recibe la información. Fíjense que los métodos que agregan elementos a una lista reciben por parámetro los mismos datos que el constructor de la clase que queremos agregar. Fíjense, yo voy a agregar una persona, yo recibo en este método los datos que después uso para construir a la persona y dársela a la lista. ¿Sí? Dentro del add podemos construir el objeto con un new, sin necesidad de pasarse a una persona, y al hacer el add se lo dimos al contacto. Y cuando hacemos el CISO de agenda, está llamando al toString de la agenda, ¿sí? Que lo que hace es llamar al toString de contactos, nada más, y lo muestra. ¿Ok? Profe, ¿se puede hacer que los contactos los muestre en forma así de lista o siempre lo va a mostrar Sí, uno se cada puede. otro? Se puede. Lo vamos a hacer el miércoles que viene cuando vemos for each, ¿sí? Ah, ok. ¿Ah? Lo que vamos a ver ahora es un método más, uno solo, y no jodemos más, que es el método, claro, ¿qué pasa si yo hago esto? Por ejemplo, quiero agregar. ¿Sí? Yo hago esto. ¿Qué pasa? Si yo no controlo nada, esto me lo va a agregar perfectamente porque yo le digo a mi método, ¿cómo se llama? A mi método agregar persona que agregue lo que yo le mando, ¿sí? Pero el enunciado dice que, ojo, que no se puede agregar DNI repetido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que vamos, y ya lo habrán visto en fundamentos, los métodos de búsqueda, ¿sí? Buscar en una lista un elemento, ¿está? ¿Qué hace buscar en una lista un elemento? Dado un criterio de búsqueda, que en este caso va a ser el DNI, buscamos y vemos qué pasa, ¿está? ¿Qué hacemos con eso? La cosa es así, la búsqueda se usa de la siguiente manera. ¿Ya vieron ustedes en fundamentos búsqueda en la parte de con el PCIN? Lo vieron, ¿no? Eso. Con Sí. Nancy Jaderman, pero sí. Con F. Jaderman, sí, no sé, Sí, pero lo sí. vieron. O sea, tienen una lista, y en esa lista un dato, buscan si hay un objeto con ese dato y lo devuelven. ¿Sí? Eso es lo que hace una búsqueda. A ver si lo tengo acá, que lo había copiado. Espero que lo haya mantenido, porque lo copié justamente para que lo vean. Un segundo. Ahí está, perfecto. ¿Cómo es la búsqueda? Esto seguro también lo vieron en fundamentos, pero se lo voy a mostrar acá. Siempre, ¿qué es buscar? Y esto va a pasar mucho en los ejercicios, porque ya de por sí no vamos a poder agregar una persona si existe una con ese DNI.
Entonces necesitamos tener métodos que nos permitan hacer búsquedas dentro del objeto. Y las búsquedas son básicamente de la siguiente manera. Las búsquedas vamos a hacer que nos devuelvan la búsqueda, en vez de devolver true o false, nos va a devolver el objeto que buscamos, ¿sí? Bien, perfecto, está bien. Excelente, Lau. Lo voy a explicar a nivel detalle, pero vamos a usar el de isolau acá, ¿sí? Es recorrer la lista, acá es la lista, ¿sí? Por índice, ¿sí? Recorrer la lista por índice y comparar. O sea, yo tengo una lista con mucha información, en este caso personas, recorrer del índice 0 hasta mientras el índice sea menor al tamaño de la lista, ¿sí? Ir comparando si el elemento que esté en esa posición, el objeto de esa posición, es igual el dato que queremos buscar al elemento que estamos pidiendo. ¿Sí? En este caso el DNI. Ahí lo voy a... En caso que sean iguales, ¿sí? Yo voy a tener un objeto que es el que voy a devolver y voy a decir, bueno, ya lo encontré, y yo voy a decir, este objeto que busqué, que es el objeto auxiliar, que es donde yo estoy posicionado, por cada elemento que yo voy recorriendo, lo pongo en un objeto auxiliar y comparo el dato que quiero comparar. En este caso va a ser el DNI. Si yo encontré, es igual, yo buscaba DNI, el DNI es igual al que estoy buscando, yo voy a tener un objeto que es el que voy a devolver, ¿sí? Y voy a darle ese valor. Si ese objeto es null, quiere decir, null es que nunca lo encontré, ¿sí? O sea, null es que está vacío. Entonces, si yo nunca encontré el objeto que estoy buscando, voy a volver nulo, ¿sí? Acá lo vamos a hacer. No. Acá hice un replay, por eso, es genérica la clase, pero vamos a poner la que hizo Laura, así les muestro cómo es. La cosa es así. Igual te lo inicialicé con persona, ahí me parece que está distinto. Claro, eso tiene que ser claro. null. Null. Null, ¿sí? La cosa es así. Nosotros tenemos una búsqueda, es así. Nosotros en la búsqueda vamos a recorrer la lista de contactos, ¿está? La vamos a recorrer por índice. Entonces, por cada elemento que nosotros recorremos, estamos contactos.get subíndice, es el elemento que estamos parados. Acá va a empezar en 0, en 1, en 2, en 3, hasta los que haya. Siempre menor al 6. Como esto nos representa un objeto, esto que estoy marcando, yo por cada objeto tengo el método correspondiente. Si yo estoy en la posición 0 del elemento, yo estoy en un objeto persona. Por cada elemento yo estoy recorriendo, yo estoy en un objeto del que estoy buscando, ¿sí? Cada elemento es un objeto, ¿tá? Entonces yo tengo los métodos, por ejemplo, getDNI. Si para el elemento que estoy parado, la comparación, en este caso DNI, es igual al DNI que yo mandé por parámetro, yo le digo que este objeto persona, que es lo que yo voy a devolver, va a ser igual al elemento, al objeto en el que estoy posicionado. Es como que esto lo vamos a reforzar un poquito con un gráfico del lunes, ¿sí? Igual lo tienen que haber visto en fundamentos también, ¿sí? El objetivo es es devolver el objeto entero que encontramos, en caso que lo hayamos encontrado, o nulo en caso que no lo hayamos encontrado. Sí, tiene la array.contain, pero no lo vamos a usar ese, ¿sí? O sea, esto si está repetido, va a devolver en qué posición está también. El repetido en qué posición está. En realidad, si devolvemos en qué posición está, tenemos que hacer un método que devuelva en qué posición está, ¿sí? Este método va a devolver en sí un objeto, ¿está?
¿Podemos hacer un método que devuelva la posición? Podemos hacer un método que devuelva la posición, exacto. Nosotros tratamos de usar este método porque este método nos sirve para varias cosas, ¿sí? Este buscar persona, entonces recorre la lista de personas y se va parando en cada índice, ¿sí? De 0 hasta la lista. Y mientras tampoco, y esto quiere decir que si no lo encontramos, porque yo tengo un objeto que lo establezco en nulo y solamente le voy a dar valor si yo encontré el objeto que estoy buscando, ¿sí? Si yo busqué a Juan Pérez al DNI 555-6666 y lo encontré, él va a venir acá y decir, ah, lo encontraste y te voy a establecer en este objeto lo que tengo en la posición que lo encontré. Es un poco quizás complejo para verlo ahora. Un objeto devuelve un objeto, devuelve el objeto completo. ¿Para qué se usa esto? El de arriba, agregar personas. Fíjense, si yo acá, cuando quiero agregar personas, solamente quiero agregar personas cuando no encontré al DNI que me están mandando por parámetro, yo puedo hacer if buscar persona con el DNI que mandaste es igual a null. ¿Qué quiere decir esto? Que no la encontró. Que no la encontró, que esta búsqueda, esperen, que hicimos acá abajo, esta de acá, en la búsqueda que recorrió, esto igual lo de búsqueda lo vamos a volver a ver el miércoles con algún ejemplo. Búsqueda y ArrayList, quiero que quede bien, y for each, quiero que quede bien en claro, así ya son los dos temas más fundamentales, ¿sí? Profe, si usted está buscando, como usted dijo, a Juan Pérez que tenga el DNI 3355, un ejemplo, y encuentra que ya está agendado, ¿devuelve a Juan Pérez 3355? Exactamente, devuelve todo el objeto. Yo busco por DNI, si encuentra el DNI, me va a devolver todo el DNI. Para eso vamos a usar el debugger para mostrarlo, ¿sí? Ok. Ahora vamos a mostrarlo. Fíjense, en el agregar personas, solamente vamos a agregar, en el caso que cuando busquemos la persona, no la hayamos encontrado. ¿Sí? Estos métodos son re genéricos, los de búsquedas. ¿Sí? Son re genéricos, son todos parecidos. Cambia quizás y lo vamos a optimizar un poquito más, ¿sí? Para que vean un par de cosas un poquito más óptimas de este método de buscar. Pero lo que quiero que vean es esto. Que ahora, si yo quiero agregar, fíjense que yo agregué 2 veces el DNI 55666. La segunda, en este caso, no lo agregó porque el método agregar persona OK, dice en agenda, dice que primero busques a la persona con ese DNI en la lista y si no lo encontrás, le des sí, vayan saliendo. Lo vamos a ver el miércoles de vuelta, lo que es búsqueda y lo que es recorrido, ¿sí? Nada más quería que queden claro un poquito el tema, el concepto de ArrayList, el agregar elementos a la ArrayList, que ya estemos en sintonía con esto y que si tienen parcial en la quinta y sexta. Creo que es el 16 el parcial. Tienen quinta y sexta con Belurtas, sabían, ¿no? Tienen un acceso como este para Belurtas. ¿Sí? No. Bueno, yo lo que voy a hacer en este momento, porque ahora sí tengo que cortar, tengo que abocarme a las tareas, un poco acá ayudar en casa con la nena. Cortamos para que ya seguir el miércoles, ¿sí? Y con el curso B también voy a tener el jueves. Si alguien quiere el curso D, jueves en las primeras 2, no sé si el curso D tienen algo,
Pero si no tienen nada, voy a estar en el curso de Leo. Los juegos con Leo a las 4 horas. El jueves tenemos todo con Leo. Va, todo con Ustedes Leo. sí, pero digo el curso B, perdón. Profe, no escuché que... ¿Qué día, profe? No escuché el día. El curso B, el jueves, ¿qué tiene las primeras 2 Sí, horas? el jueves tenemos matemática. Sí, Matemática. como que nada. Ok, bueno, el martes, el miércoles tenemos curso B, 4 horas, y curso D, 2 horas, como siempre, ¿sí? Miércoles como siempre. Jueves, curso D, yo estoy en las primeras 2 horas de Leo, ¿sí? Y la semana que viene, lunes normal, y martes estoy curso B en las primeras 2 horas de Leo también. Buenísimo. Así Las que bueno, primeras 2 horas de Leo, ¿qué hora es? de para los otros. 7 a 8 y media, Ah, genial. ¿sí? Así que bueno, Gracias. así los voy cortando. Mañana no, el miércoles. El otro martes con ustedes. El martes. Gracias, Seba. ¿Sí? Gracias. Bárbaro. Se va. Dale. Un abrazo. Muchas gracias. Seba, te dejamos, así vas a ayudar. Nos vemos, profe. Suerte. Bye, bye. Chau. Chao, profe. Chau, chau. Chau, chau, que puedas dormir. Gracias. Hola, Seba. Hola, Clau. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien, vos? Entonces, bien, Miércoles. todo bien. Miércoles normal. Ajá. Después el jueves voy a las primeras 2 horas de Leo Álvarez. Para que no me escribe la virome, para que no me escribe la virome. Miércoles normal. Normal. Jueves voy a estar las primeras 2 horas con Leo. Las primeras 2 horas de Leo voy a tener yo de 7 a 8 y cuarto más o menos. Bien, eso es para el curso D, ¿verdad? Para el curso D, sí. Después lunes normal ya. Y el martes voy a tener las primeras 2 horas. El martes 12 voy a tener las primeras 2 horas del curso de Leo también. El martes 10, perdón. Martes 10, primera y segunda, De Leo. para primero D también. No, el B. El martes 10 es para el B. El jueves para el D y el martes 10 para el B. Ujú. Bueno, entendí bien. ¿Cómo está tu bebé? Bien, por suerte recién la mostramos acá en público. Creo que está Ah. comiendo. Creo que está comiendo ahora. La presentaste en sociedad. Sí, sí. Bueno, che, Bueno, están, Clau. están en los momentos cúlmines. Sí, sí, totalmente. Ahora voy a dar una mano ahí para ayudar a que tome la mamadera, más que nada. Pero toma un poco de mamadera. Bueno, che. Clau, gracias. Saludos, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.